¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchas gracias por estar en Conexiones. El día de hoy estaremos platicando con la maestra Teresita Camacho Bernal y del maestro Ulises Barrientos Juárez acerca del tema espacios y celebraciones rituales en el marco de la mercantilización de la cultura debido al turismo. También contaremos con la participación de diferentes secciones como alternativas del buen vivir, nudos para trenzar el tejido social, de comunidad en comunidad y voces y visiones. Así que los invitamos a que permanezcan en Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Muchas gracias por estar con nosotros. Una de las actividades de mayor éxito en el orbe a nivel mundial es precisamente el turismo. Esta actividad se caracteriza no solo porque a través de ella muchas personas con los recursos suficientes pueden conocer y pueden darse a la vivencia de experiencias que significan una amplia capacidad dentro de su trayectoria existencial, pero también a la par de esa capacidad emotiva y significativa que posee el turismo, hay elementos que van en detrimento de los espacios que se enfocan en la explotación comercial para actividades turísticas. Vero. Es así, Edwin, y me parece importante recalcar en este sentido que las dinámicas pues expansivas que tiene el turismo globalizado hoy en día no hacen mucho sentido con las formas, digamos, de respeto que se pueden tener hacia ciertas prácticas o espacios también, algunos territorios, en donde se llevan a cabo ceremonias, rituales, etcétera, que se han puesto a la venta bajo la dinámica turística. Hoy en día, pensar esos espacios nos lleva a reconocer problemas sustanciales como la gentrificación o como el encarecimiento de espacios que son vendidos, espacios territoriales me refiero, y también la participación, algunas de estas ceremonias que dejan de ser pues privadas o en el ámbito, digamos, de lo familiar y que se vuelven ahora públicas, pero que vale la pena reflexionar en ese sentido sobre la significatividad que tienen el ejercicio de estas dinámicas rituales dentro del espacio fraternal de la familia. Por eso es que hoy en día es importante reflexionar acerca de los quehaceres del turismo y su relación con las prácticas rituales. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y alternativas del buen vivir y regresamos para comenzar con esta charla. Esto es Conexiones, no se vayan. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Has escuchado posiblemente que el buen vivir es una forma de vida y un pensamiento que es difícil de unificar, de formular en una receta o en una fórmula única, valga la redundancia. ¿Y por qué es esto? Pues porque hay distintos buenos vivires, así como hay distintos y diversos pueblos en nuestro continente de la Via Yala, América, Amaruca, y en el mundo entero. La diversidad y las diferencias tienen que ver con el lugar que se habita, con las condiciones geográficas, climáticas, culturales, con la propia historia de cada pueblo, con la forma de organización. Por eso, algo maravilloso del buen vivir, de este planteamiento, de un cambio de enfoque, es dejar de uniformizar, de homogenizar los planteamientos de cómo cada pueblo, cada historia, cada región debe vivir su vida. Sin embargo, hay cosas comunes
en los pueblos que sí que nos permiten hablar de una continuidad en los enfoques del buen vivir. Y por eso quisiera plantear un tema fundamental en esa continuidad: la visión de la vida en común unidad, el enfoque de la cooperación, del trabajo en equipo, de las relaciones armónicas entre los seres humanos y, por supuesto, de los seres humanos con la naturaleza. Y ese es un enfoque del buen vivir que contrasta con el modo de vida desarrollista, del progreso, de la competencia, del crecimiento, de lo que se llama el mal vivir, que es compite, tienes que ser mejor que otros. Y un ejemplo de cómo esa visión de competir contrasta con el de cooperar es el Ubuntu. Ubuntu, esa palabra que posiblemente has escuchado y que viene del planteamiento de la cultura africana de los pueblos Zulu y Xhosa, pueblos que tienen muy claro el cómo, viviendo en armonía desde el soy porque somos, la cooperación es fundamental. Y miren por dónde, o mira por dónde, desde un lugar tan diferente a la Via Yala como África, hay un punto en común. Cuando desde el sur, desde nuestra tierra a Via Yala, se dice somos en tanto nos identificamos con otros o los otros nos identifican. Tú eres quien eres porque perteneces a un grupo familia, a un grupo barrio, a un grupo comunidad que te identifica, que te reconoce, que te define y tú te defines por ellos. Pues con el Ubuntu es igual. Desde el soy porque somos en una unidad de cooperación que permite tener armonía. Y esa armonía del caminar juntos define la felicidad, la vida plena. Y eso es lo que plantea el buen vivir, un cambio de enfoque para aprender a ser en unidad, armonía y el equilibrio. Ubuntu o buen vivir. Soy porque somos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Ya estamos de regreso en Conexiones y estamos dialogando el día de hoy con la maestra Teresita Camacho y del maestro Ulises Barrientos Juárez, ambos profesores de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, quienes nos están platicando acerca de los espacios y celebraciones rituales en el marco de la mercantilización de la cultura por el turismo. Pero antes de iniciar esta charla, vamos a escuchar algunos datos importantes en torno a su semblanza. Doctora en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con maestría en Ciencias de Desarrollo Rural Regional de igual manera por la Universidad Autónoma de Chapingo. Licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad Veracruzana. Sus publicaciones más recientes son Territorio confiscado para la conservación, Los nacionaleros de la subregión Custepeques, Chiapas, De la tierra para los pobres, a espacios de conservación y disputa, la selva lacandona y la Sierra Madre de Chiapas desde la perspectiva de la justicia ambiental. También ha publicado capítulos en libros de editoriales altamente reconocidas, así como su proyecto de investigación que ha estado trabajando, Turismo de Naturaleza en la Sierra Nororiental, en Xuetla, Puebla. Ulises Barrientos Juárez. Tiene un doctorado en Historia y en Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Licenciatura en Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México, con líneas de investigación en etnobotánica con enfoque a la conservación, uso y manejo de plantas, conocimiento tradicional en el manejo agrícola, caracterización de recursos genéticos y fitogénicos. Y proyectos de investigación como plantas silvestres útiles en la alimentación y valor del uso cultural en la región de Totonacapán. Muchas gracias, maestra Teresita, maestro
Ulises Barrientos, por estar en Conexiones y platíquenos cuál es la relación o las incidencias que tiene la globalización del turismo rural en la mercantilización de la cultura. Para responder a la pregunta me gustaría partir de los siguientes supuestos. El turismo es la actividad humana de trasladarse con la finalidad de vivir nuevas experiencias, pudiendo ser o no una actividad en torno a la generación y o reproducción del capital. Las experiencias obtenidas por los participantes de esta actividad, es decir, los turistas, tienen una infinidad de vertientes que se han clasificado en diferentes grupos. Hablaremos de algunas. Por una parte, una de las vertientes es el turismo convencional, también conocido como de sol y playa, un turismo de masas, de conglomeraciones, de consumo indiscriminado de recursos cuyo único objetivo es la obtención de ganancias y la reproducción del capital. También tenemos al turismo alternativo, que pretende ser lo alterno al de masas, donde lamentablemente también pueden recaer otras actividades no masificadas como el turismo negro, el turismo de holocausto, el narcoturismo, el turismo de prostitución, entre otros tipos de turismo. Sin embargo, dentro del turismo alternativo también se encuentra el turismo de naturaleza, un turismo que, como su nombre lo indica, se practica en entornos naturales en convivencia armónica con el entorno y que en el caso de México cuenta con 4 directrices claras, pues pretende ser, por una parte, un turismo sustentable, una opción para generar empleos, una alternativa para el desarrollo de comunidades rurales y una estrategia para la difusión del patrimonio. Este turismo de naturaleza, a su vez, comprende 3 tipos de turismo. En él se encuentran el ecoturismo, que es el turismo más apegado a las directrices anteriormente mencionadas, el turismo de aventura, que tiene una mayor intervención, pues deja de ser solo contemplativo y pues se adentra más en el entorno, y el turismo rural, que pretende compartir usos y costumbres de asentamientos humanos en los entornos rurales. Hasta aquí suena bien la idea del turismo de naturaleza. Sin embargo, no deja de ser una alternativa para la generación de empleos y el desarrollo basado en la idea occidental del capitalismo. Con base en lo que ha señalado Ulises, el turismo es un fenómeno que podemos reconocer como propio de la modernidad y de la globalidad, ya que es un reflejo de ambas en términos de consumo y del movimiento a través del desplazamiento de las y los turistas para llegar a los destinos elegidos. El turismo también es conocido desde la época de la Revolución Industrial como la industria sin humo. En este sentido, no está deslindado de las leyes del capital, una de ellas la ley de la oferta y la demanda, donde entre otras cosas podemos encontrar que cada variación en la demanda implica cambios directos en la oferta y viceversa. En un mundo cada vez más interconectado por las relaciones comerciales, estas leyes se vuelven tsunamis que generan olas que dan gran alcance alrededor del mundo, cuyas aguas alcanzan a batir en todos los puntos y diluviar en todas las tierras. Tal es el caso de los fenómenos derivados de la pandemia por COVID, donde después de los meses e incluso años de confinamiento para algunas personas, un gran número de consumidores ávidos de espacios al aire libre se volcó sobre lugares prístinos al aire libre, lejos de las conglomeraciones, espacios rurales que no tenían del todo bien definidos sus productos turísticos y que ante la falta de orientación comenzaron un proceso de venta o de fragmentación de su propia vida, mercantilizando sus culturas. Y bien, pues en realidad también el turismo está vinculado con el capitalismo en términos de su origen ideológico. Justamente el turismo permite que el capitalismo, ahora en su expresión más neoliberal, llegue a espacios donde no había permeado con tanta fuerza en las lógicas productivas de intercambio e incluso de interrelación de las personas. Es decir, hablamos de que hay lugares donde tal vez las lógicas eran más colectivas y a través de la entrada del capitalismo vienen ya asociados valores como el individualismo y la competitividad. De lo ya dicho por mi colega, fenómenos como el de la pandemia que él señaló y otros de orden socioeconómico, pues han llevado a transformar de forma más acelerada aspectos culturales en productos consumibles. Esto implica en muchos casos simplificar, estilizar o teatralizar las prácticas locales
para satisfacer las expectativas de los visitantes. Por ejemplo, fiestas, danzas, gastronomía o artesanías dejan de ser exclusivamente prácticas comunitarias y se convierten en bienes que están enfocados al comercio como tal. Otra incidencia importante es el impacto económico y dependencia que se puede generar a partir de la venta de expresiones culturales, materiales e inmateriales. Esto pues puede ser significativo, lo que hace vulnerables a las poblaciones receptoras a fluctuaciones del mercado, a las tendencias globales, a problemas sanitarios, etc. Otro aspecto clave es que la aparición del turismo en el medio rural pues no siempre es una iniciativa local o no siempre se queda en manos de los locales. Cada vez más hay empresas externas o intermediarios apropiándose de elementos culturales. Eso lo podemos observar en emprendimientos abandonados, por ejemplo, en la zona de la Selva Lacandona, en Chiapas, que no funcionaron bajo la gestión de las comunidades locales y que gente que actuó como consultores en un determinado momento los retoma posteriormente con inversiones incluso no solo propias, sino vinculadas hasta con el extranjero, dejando a las comunidades rurales con una fracción de las ganancias y como empleados de los emprendimientos que en algún momento ellos iniciaron. Esto pues puede resultar en una pérdida de control sobre cómo se representan y explotan las propias tradiciones que pueden estar inmersas en el producto turístico de un lugar determinado. Muchas gracias por sus reflexiones y justamente a partir de ellas es que podemos pensar también nuestro quehacer, nuestro actuar, básicamente desde la toma de decisiones que hacemos cuando queremos salir del estado o del espacio en donde habitamos normalmente y visitar otros territorios. En ese sentido, pensar en esa incidencia que vamos a tener nosotros como habitantes externos o como personas externas a esos espacios territoriales y esas prácticas tiene una implicación o tiene una serie de implicaciones que no solamente se pueden constatar a partir de una relacionalidad con los sujetos que habitan esos espacios, sino también las formas en las que ellos mismos realizan estas prácticas, su continuidad o incluso los cambios que tienen que hacer para adecuar esos espacios rituales a la visita de personas ajenas a ellos. Pues vamos a seguir dialogando justamente acerca de este tema, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UYEM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. La crianza de los borregos para hacer barbacoa es un tema muy importante. Los borregos son animales que requieren cuidados especiales en cuanto a su alimentación, su salud y el espacio en donde viven. Es importante proporcionarles un ambiente limpio y seguro, así como una dieta balanceada que incluya pasto o algunos suplementos nutricionales si es necesario. Además, es fundamental mantener al tanto su salud, vacunándolos y desparasitándolos regularmente. En cuanto a la preparación para la barbacoa, hay diversas recetas y técnicas tradicionales que se pueden utilizar. En cuanto a la crianza de estos animales, para hacer barbacoa es fundamental que sea una buena crianza, ya que esta es una actividad que requiere conocimiento sobre la salud y el bienestar de los animales, así como sobre las técnicas de preparación de la carne. En cuanto a su crianza, es importante tener en cuenta factores como el espacio necesario por el animal, los cuidados veterinarios requeridos y la alimentación adecuada. Es necesario también sacarlos a pastorear. Además, es crucial considerar las normativas y regulaciones locales sobre la crianza de los animales para su consumo de la barbacoa. La preparación de la barbacoa puede tener diferentes estilos y recetas que varían según la región.
Algunas incluyen el uso de marinados especiales, cocción lenta sobre brasas o sobre madera y condimentos tradicionales que realzan pues su sabor de la carne. En la crianza de borregos para barbacoa es muy común encontrar diferentes razas que se utilizan para la producción de la carne. Dentro de estas razas, pues las más populares es el Dorper, el cara negra, borrego criollo, entre otros. La raza Dorper pues es conocida por ser un borrego grande y con bastante grasa. Su tasa de crecimiento de este borrego pues es muy rápida y pues la carne tiene se dice que tiene mejor sabor y mejor textura, que es más blanda. El cara negra pues es una raza que es distinguida por su resistencia y estos borregos pues son los que se usan más para el pastoreo. Son los más comunes para sacarlos a las besanas a comer pasto. Y la otra raza, que es la criolla, es la raza que tienen más tiempo encerrada. A esta raza pues para que suba rápido de peso, le dan de comer pues algunos suplementos alimenticios como pues alimento, también pues los desparasitan y algunas vitaminas. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Bienvenidos a Voces y Visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Mi nombre es Roberto y es un gusto poder compartir con ustedes un poco acerca de las películas donde se muestra la vida de algunas comunidades indígenas. En esta ocasión hablaremos de la película El Último Bosque. El Último Bosque describe el modo de vida de la tribu Yanomami. Los Yanomamis han vivido en un territorio que se extiende por el norte de Brasil hace 500 años. Antes de que los países existieran, se dice que ellos ya se encontraban ahí. El documental es un retrato de la tribu a través de su líder llamado Davi Copenagua Yanomami, de ahí el nombre de la tribu. En esta película se muestra constantemente los hábitos que tienen, así como su casa, su comida y la convivencia al interior de la tribu. Se dice que los Yanomami son hijos de Omama, lo que significa que son los últimos hijos del bosque, buscando así que generación tras generación crezca y aprenda a cuidar los recursos que tienen. Los hombres a cazar, a buscar comida y las mujeres a ser buenas madres. En el documental se resalta de manera importante que los bienes de consumo dañan los bosques donde habita la comunidad, ya que para la tribu es importante los animales, el bosque y la supervivencia de todo lo que habita en él, ya que esto se encuentra ligado a su forma de vida y existencia como pueblo. Es por ello que cuando las personas blancas se acercan a sus tierras, los hombres de la tribu salen en conjunto para ahuyentar a aquellos que buscan quitarles sus recuerdos. A finales de 1986 se descubrió un depósito de oro en tierras Yanomamis, lo que provocó una invasión de 45,000 buscadores y la muerte de 1,500 a 1,800 personas indígenas, la cual se conoció como la masacre de Jaximo. En tiempos recientes, en el 2019 para ser exactos, con la elección de un nuevo presidente, 20,000 mineros invadieron sus tierras y llevaron con ellos el COVID a sus aldeas, lo que generó muertes dentro de la tribu de los Yanomamis, además de que el gobierno, en lugar de defender la constitución y proteger a los pueblos indígenas, presionó a estos para invadir sus tierras. Este documental fue galardonado con el premio Panorama del Público en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2021, por lo que se vuelve nuestra recomendación del día de hoy. El Último Bosque es una película que ilustra el conflicto entre indígenas y occidentalismo, entre la naturaleza y su explotación, pero también entre la libertad y el capitalismo que organiza nuestras sociedades. La información de esta cápsula fue obtenida de la plataforma de Netflix. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esto fue Voces y Visiones.
Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando acerca de los espacios y las celebraciones rituales en el marco de la mercantilización de la cultura por el turismo con la maestra Teresita Camacho Bernal y el maestro Ulises Barrientos Juárez. Platíquenos qué papel ha jugado el Estado en la mercantilización de la cultura en México. En el mismo sentido, ¿cuál es el impacto de la mercantilización de la cultura por el turismo en la identidad local? El Estado, como ente rector administrador de un territorio determinado de Estado-Nación, tiene a bien establecer políticas gubernamentales para el cumplimiento de sus funciones. En este sentido, dichos planes y acciones están apegadas a las dinámicas económicas y geopolíticas globales, pues el cumplimiento de las agendas internacionales también le confiere beneficios como el acceso a préstamos y tasas preferenciales del Fondo Monetario Internacional, transferencia de tecnologías e incluso en las dinámicas comerciales internacionales, entre otros. Membresías que resultan en más compromisos, pérdida de soberanía, concesiones sobre los recursos naturales e intercambios ventajosos a favor del norte global. Es pues, desde este enfoque, que incluso las políticas utilizadas para la creación y acción de los planes de desarrollo de los lugares más desolados hasta los más poblados estén siempre alineadas a las dinámicas del capital y los planes comerciales globales. En el entendido de que la cultura también son los conocimientos y las prácticas heredadas, construidas y modificadas, y que tal vez dejemos como legado, dentro de este conglomerado de conocimientos y prácticas también están los modos de producción y las maneras de distribuir los bienes generados. En este punto coyuntural es que el Estado influye de manera directa para la modificación y o adopción de nuevos modos de producción, donde las formas de producción tradicionales pierden peso y pasan a ser prácticas susceptibles de mercantilizarse como entes arcaicos con carácter de adquirible o incluyendo todo cuanto los comprende. Bien, después de esta información de contexto general que nos aporta Ulises, podemos centrarnos en México. ¿Y qué es lo que ha pasado en este sentido? El Estado ha tenido realmente también un papel central en la mercantilización de la cultura en nuestro país, ya que ha actuado como mediador, como promotor y en muchos casos como impulsor directo de procesos que convierten bienes culturales en mercancías con valor económico. Este fenómeno ha sido el resultado, por supuesto, de varias dinámicas históricas, políticas y económicas. Un punto de partida para hablar de el papel del Estado en la mercantilización de la cultura en nuestro país es el de la institucionalización de la cultura, que desde el siglo XX, especialmente después de la Revolución Mexicana, el Estado mexicano pues buscó trabajar sobre ello para construir una identidad nacional basada en símbolos culturales como el muralismo, la música tradicional, pensemos en el mariachi y por ejemplo el Día de Muertos. Aunque estas iniciativas partieron de una intención educativa y unificadora y pues incluso de asimilación, muchas de estas expresiones han sido sistematizadas y comercializadas para ser consumidas tanto a nivel nacional como internacional. Otro instrumento importante y cada vez más presente a partir del siglo XXI, que ha sido movilizado por el Estado, es la patrimonialización, a través de la cual esta estructura del Estado ha declarado diversas manifestaciones culturales como patrimonio de la humanidad, por ejemplo, la comida mexicana, el mariachi o patrimonio cultural inmaterial, lo que ha elevado, por supuesto, su valor simbólico y económico y que los ha convertido en un atractivo más, ¿no? Y aunque esta estrategia busca proteger las tradiciones, pues también las encasilla en formatos consumibles. Y si hablamos del turismo, el Estado ha sido promotor de la creación de espacios turísticos en zonas urbanas, también en espacios considerados de turismo convencional, como los de sol y playa, muy conocidos por todas y por todos, pero también no hay que perder de vista que ha sido promotor e introductor del turismo en las zonas rurales, en particular en los pueblos originarios, donde incluso se puede leer como una política de integración económica y de continuidad a la ya histórica asimilación cultural
a la que han sido sometidos los pueblos indígenas a lo largo de nuestra historia después de la colonización, ya que a partir, ya retomando precisamente el tema del turismo, a partir de fines de la década de los 80, se inició desde lo que en ese entonces era el Instituto Nacional Indigenista, la financiación de centros ecoturísticos en espacios de importante riqueza biocultural. La intención era introducir al mercado nacional e incluso internacional a zonas sumamente alejadas y marginadas, consideradas además como improductivas en términos de los intereses del mercado global. Por supuesto, esa visión cobró fuerza durante los gobiernos panistas. El expresidente Fox da bien cuenta de ello con su frase en un debate presidencial que decía que lo que los indígenas necesitaban para ser felices y dejarse de conflictos era su propio changarro y su bochito, haciendo alusión al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. De hecho, sobre este tema escribimos un artículo hace un año, Ulises y yo. Este escrito se puede consultar en línea en el libro Turismo, Ecoinnovaciones y Nuevas Tecnologías en las Áreas Rurales, Retos y Alternativas. Y contiene otros textos de otros colegas también muy interesantes por si gustan consultarlo. Y bien, después del comercial, retomando, de hecho, con la entrada de políticas neoliberales en nuestro país, también desde los años 80 del siglo pasado, el Estado promovió la participación del sector privado en la gestión cultural. Esto permitió que grandes eventos culturales, museos y festivales fueran manejados como empresas. Tal es el caso de Cumbre Tajín, buscando ganancias económicas, ¿no? Esta dinámica convirtió a la cultura en un bien consumible, accesible principalmente para quienes pueden pagarla. Esto ha llevado a que muchas tradiciones y sitios culturales se adapten a las expectativas de los turistas y a menudo simplifiquen su significado original para hacerlos más vendibles. Sin lugar a dudas, cuando pensamos en los procesos turísticos, se piensa desde el Estado generalmente en la derrama económica, y además hay también toda una serie de construcciones de ciertos elementos patrimoniales que se convierten en símbolos de identificación de los espacios locales y que poco a poco van perdiendo su capacidad ritual, su capacidad de diálogo con el entorno para responder a las necesidades de demanda de una dinámica mercantil que no necesariamente les permite mantener esa conexión con los espacios. Como nos han comentado, será importante reflexionar cada vez más sobre la incidencia que tienen los procesos turísticos en las culturas de nuestros espacios territoriales y cómo podría, sin detrimento de la capacidad económica que genera el turismo, activarse una dinámica relacional en la que puedan convivir de mejor manera la dimensión cultural, la dimensión simbólica, la dimensión económica que supone el ejercicio del turismo. Seguimos dialogando en Conexiones, no se vayan, regresamos. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por continuar en Conexiones y estamos platicando con la maestra Teresita Camacho Bernal y del maestro Ulises Barrientos de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla acerca de los espacios y celebraciones rituales en el marco de la mercantilización de la cultura por el turismo. Quisiéramos ahora escuchar su opinión acerca de cuáles son algunas de las medidas o estrategias que se pueden tomar para que el turismo fortalezca o incentive la identidad local en lugar de mercantilizarla. Bueno, como tal, no existe una receta, sin embargo, podemos enunciar algunas de estas. De primera instancia, que dichos proyectos de turismo rural, derivados de esta rama del turismo de naturaleza, tengan una concepción planificada, ¿no? Es decir, que no solamente ejerzamos el turismo rural
desde una ocurrencia, sino que nazcan desde la verdadera intención, ¿verdad? Y que planifiquemos, ¿no? Y que en esta planificación esté presente la transdisciplinariedad, es decir, que tomemos en cuenta los conocimientos, puntos de vista y el consenso local de la o las culturas en cuestión, porque normalmente estos proyectos están planeados desde las disciplinas económicas, desde la mercadotecnia, desde la idea de la reproducción solamente del capital, y bueno, pues eso nos lleva por líneas, ¿no? Por líneas que nos van a desvirtuar de las prácticas ancestrales, las prácticas originales, o de lo que realmente estaba permeando la cultura en estas prácticas que tal vez queremos dar a conocer. Sí, de hecho yo creo que para promover la actividad turística, para promover el fenómeno turístico, para no decirle ya actividad y solamente dejarla en la dimensión productiva, porque es más que la dimensión productiva. El turismo tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo ambiental y por supuesto también tiene que ver con lo económico, ¿no? Pero es bastante más complejo y creo que esto se debe entender desde antes de emprender en este fenómeno. Y para ello, pues, debemos informar a quienes van a ser los anfitriones, las anfitrionas, es decir, que la población que va a introducirse en este fenómeno reconozca las ventajas y las desventajas que tiene, los riesgos y las oportunidades que puede ofrecer, porque no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Trae aparejado consigo, además del problema de la mercantilización de la cultura, otros más, ¿no? Como los temas de, no sé, drogas, incluso tráfico de personas, etcétera, ¿no? Hablamos de situaciones que pueden ser también muy graves. Y por eso es tan importante que se promueva el protagonismo de las comunidades en la gestión de su territorio para cualquier actividad y sobre todo cuando hablamos del fenómeno turístico, para poder gestionar adecuadamente su patrimonio cultural, pero también el patrimonio natural y todo con lo que cuentan en esos espacios. En ese sentido, pues primero debería haber un proceso de reconocimiento de lo que se es y se tiene como comunidad, tanto en elementos físico-naturales como construidos y, por supuesto, las expresiones culturales inmateriales. Una vez que ya se ha hecho eso, se deben recuperar las narrativas alrededor de esa producción común del espacio que se habita y generar los mecanismos para compartirlas y reforzarlas entre la gente. El turismo, en primera instancia, debe ser una herramienta para fortalecer la identidad local y hacer una apropiación consciente del territorio, y luego, a partir de ello, que se decida en conjunto lo que se desea compartir con el otro que nos visita y de qué forma, para evitar que esto se desvirtúe. Enseñar a ver al turismo como una actividad complementaria también me parece un aspecto clave, es decir, lograr que la gente comprenda que para ser una comunidad resiliente ante cualquier adversidad económica, social, incluso ambiental, no debe abandonar otras prácticas productivas, sino que el turismo debe introducirse solo como una opción más en el abanico de estas que ya tienen o que van o que pueden continuar introduciendo, ¿no? Y por último, me gustaría cerrar con esta reflexión de que debemos entender que el turismo es solo un medio para generar vida digna y por lo tanto se debe partir de que la población reconecte con lo que desea para sí y para los que vienen detrás, incluso pues dándose la oportunidad de imaginar, de soñar un futuro deseable, no solamente el ya que, sino lo que de verdad deseamos. Y pues con eso cerraría. Sin duda, aparte de estas reflexiones que nos han compartido, nos invitan a pensar propiamente desde la identidad que cada sujeto tenemos, que cada sujeto constituye desde sus entornos, pero que también se enfrenta
o se pone de frente a otras identidades, a otras prácticas culturales, desde las cuales podemos tal vez estar de acuerdo, muchas otras tal vez no, pero que en todo caso nos hacen darnos cuenta de la diversidad cultural tan amplia que existe en esta tierra. Y aquí en México, sin duda, pues es un espacio, es un territorio ampliamente lleno de culturas, de expresiones, no solamente de formas de expresarlo a partir del vestido, a partir de la forma oral también que se tiene en el lenguaje, sino también desde la música u otras formas de ritualidad o de celebraciones ceremoniales, ¿no? En torno a festividades o en torno a elementos considerados como sagrados. Por eso, pues desde ahí es importante considerar la dimensión de lo turístico desde el respeto, desde la conciencia, desde una práctica activa, consciente, decíamos, crítica incluso, para con los espacios en donde visitamos o habitamos. Pues muchas gracias, maestra Teresita, y del maestro Ulises Barrientos Juárez, por acompañarnos en esta emisión de Conexiones, y esperamos escucharnos en otra emisión. Muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar la siguiente sección y volvemos a Conexiones. Capoeira. Con Tanis Huerta. El significado de la joda de capoeira o la rueda de la capoeira, como se diría en español, es muy importante para las y los capoeiristas, porque es donde uno va a tener que poner en práctica todo lo que ha entrenado, todo lo que sabe. Es un espacio donde hay un intercambio con otros maestres, con sus alumnos de otras escuelas, ¿no? También es uno donde va a poner en práctica todo lo que sabe en el toque de los instrumentos, en las canciones. Entonces, para el capoeirista uno entrena para llegar a la rueda de capoeira. Para eso es el motivo de entrenar, para ir a la rueda de capoeira. Ahí nos vamos a encontrar con otras escuelas, con otros alumnos que a lo mejor tienen técnicas diferentes, pero también es capoeira, ¿no? Entonces, para nosotros es la razón de ser, es la joda de capoeira, ¿no? A veces uno llega también los alumnos llegan con fruta, con comida, para que cuando termina pues se comparta todos los alimentos. Entonces a veces también uno invita a sus familiares, a sus amigos, y también llega gente que es curiosa, ¿no? Que de ver que están cantando, que están gritando, se acerca, y ahí es donde también a veces mucha gente nos ha pasado así que llegamos, vemos la capoeira por primera vez y nos enamoramos, y ya después pedimos más información y terminamos después ya también enlistados en una escuela de capoeira, ¿no? Entonces eso es la rueda de capoeira. La rueda es donde todos los universos se conjuntan ahí, ¿no? Todas las canciones, todas estas disciplinas que es la danza, la música, el teatro, ¿no? El canto, todo eso se conjunta ahí en la rueda de capoeira y se genera un ambiente muy positivo. No es por eso que también es importante decir que la UNESCO declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la joda de capoeira, ¿no? Es algo que debe de existir porque se genera pues un ambiente positivo, también de comunidad, ¿no? Un ambiente donde los maestros dan un mensaje importante por lo que está pasando, ¿no? Donde también a lo mejor alguien tiene un cumpleaños, ahí se festeja en la capoeira, ¿no? En la roda de la capoeira. Entonces, yo siento que el significado de la joda de capoeira es la razón de ser, la razón de existir todo capoeirista, ¿no? Uno no puede existir el capoeirista si no existe la roda de capoeira, ¿no? Entonces, esa es la fiesta de los capoeiristas, es el momento importante donde uno va a crecer, donde uno va a experimentar nuevas sensaciones. Cuando uno es principiante y va a la roda de capoeira, que a veces uno tiene muchos nervios porque no sabes con quién te va a tocar jugar, pero después de estar ahí en el centro de la roda de capoeira, en el centro del círculo, y todo el mundo está cantando, para uno experimenta una sensación muy muy bonita, que después terminas haciendo muy buenas amistades en las rodas de capoeira, conociendo gente muy interesante. Entonces yo creo que ese es pues, un significado muy importante para todo capoeirista, ¿no? Capoeira. Con Tanis Huerta. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social.
y de hacer nudos para poder trenzar el tejido social en la comunidad de Tocaimita. Hay aquí algunos elementos importantes que requiere sean conversados con ustedes. Entre ellos, pues tiene que ver con unas miradas desde lo teórico, pero también con estas experiencias desde lo vivido en contacto directo con esta población. Un aspecto que cabe alfabetizar y alfabetizar a las comunidades, a las instituciones educativas, a las instituciones de investigación, es ese concepto de qué es estar al margen y en periferia. Estas comunidades están ubicadas en la zona de periferia, donde no hay más conjunto habitacional seguido de ellos, pero también están en unas condiciones al margen porque están totalmente olvidadas y no son atendidas por el Estado. Así que son conceptos que requieren ser revisados y trabajados. Por otro lado, identificar el papel del territorio como un escenario donde se agrupan muchos elementos, los sujetos, las relaciones que ellos tienen, los sentires que allí se dan, las experiencias vividas en ese tránsito del territorio, el poder generar un proceso de recorrido con familias, pero también en la soledad durante horas sabiendo que está acunada por la selva, en entrar en contacto y en comunicación con ese río y con esa selva que le permite lógicamente reconocerse como una comunidad muy rica. Y esas son unas de las condiciones que ellos saben perfectamente por qué el conflicto los ha tocado y por qué hay grupos que los quieren sacar. Entonces, decir, bueno, ese es el territorio que ellos tenían y por qué no traer ese concepto de territorio a Tocaimita. Es necesario reconocer que hay unas condiciones particulares, pero allí, en el encuentro, por ejemplo, con la falda de la montaña que tienen que transitar para ir al colegio, ellos empiezan a elaborar otros tejidos frente a lo que habían vivido en el Chocó y ahora lo que se vive. Ellos, acompañando a los estudiantes, empiezan a escuchar todas estas emociones que tienen los estudiantes en este ir y venir, pero también empiezan a generarse unos diálogos horizontales a partir de ¿qué? Pues de esos dolores que han sido colectivos, de todos, pero también entran en juego el papel que juega el arte, la diversión, la música, para poder ser como sujeto en estas nuevas condiciones. Aunque están al margen y en la periferia, aquí tienen una conexión con el territorio y con el espacio en donde viven. Seguimos entonces en este proceso de contar algunas de las imágenes que ustedes están viendo en este momento. Fueron dibujadas a partir de lo que ellos mencionaban. En la parte inferior, como una niña ve la muerte de su papá y eso le quedó muy grabado y la mamá, pues lógicamente, aunque habla con ella, la niña tiene problemas en su proceso de aprendizaje por ello. Acá el fenómeno del desplazamiento, salir por el territorio sin rumbo fijo a ver a dónde llegaban. Y el río los llevaba sin rumbo para ver dónde llegaban. Aquí cuando ellos tienen que caminar para ir al colegio, también van en esta trayectoria de recorrer el territorio y recuerdan muchas de las cosas vividas. Así que desde el territorio y desde la comunidad de Tocaimita, pensar el impacto que ha tenido el conflicto colombiano. Muchas gracias por su compañía durante toda la emisión del día de hoy. Agradecemos el favor de su atención y esperamos que estas reflexiones ayuden también en la cotidianidad que experimentamos habitualmente, es decir, todos en algún momento hemos realizado prácticas turísticas, vero, auditorio, y en esa realización, en esa ejecución, es difícil de pronto identificar límites, participar dentro de los límites que los propios espacios, que las propias actividades consideradas como turísticas podrían sugerirnos o incluso en algunas ocasiones podrían demandarnos. Pienso particularmente, por ejemplo, en la experiencia de visita que en México es muy habitual cuando se entra a una iglesia de la religión católica, no como un acto de profesión de la fe, sino fundamentalmente como un acto turístico,
cuando se entra, por ejemplo, a algún museo, cuando se visitan este tipo de espacios altamente regulados, altamente normalizados y normativizados también, que demandan cierto respeto, que demandan ciertas conductas de parte de los visitantes, que insisto, no van a participar dentro de la ritualización que implican esos espacios, sino que los ven como en su interés turístico exclusivamente. Pero esta condición o estas características de conducta, de comportamiento, de respeto, se debieran hacer extensivas a otras condiciones. Por ejemplo, cuando visitamos entornos naturales enclavados en comunidades originarias, espacios naturales que demandan también nuestra protección y que no necesariamente están altamente regulados o señalados como pueden ser las iglesias, los museos o los zoológicos, sino simplemente un bosque. Cuando nosotros caminamos por el bosque de alguna comunidad, es necesario pensar también que ese espacio es fundamental para la realización de la vida cotidiana de quienes en las inmediaciones existen y que han existido ahí desde generaciones inmemoriales, y que entonces debemos asumir la observación de estos límites necesarios, porque esos bosques, esas montañas, esos lagos, esos espacios nevados son también espacios de importancia simbólica, de importancia cultural, de importancia natural, y nuestra presencia en ellos implica, querrámoslo o no, un detrimento, un desgaste, una condición de invasión. Vero. Es correcto, Edwin. Por supuesto, esto nos presenta una serie de interrogantes que no podemos hacer oídos sordos frente a los impactos en muchos sentidos que genera nuestra visita turística a espacios como reservas naturales, como prácticas rituales, lo hemos dicho ya, u otras dinámicas de interacción humana y natural. Por ello, nuestras decisiones en el momento de considerar un espacio u otro para lo turístico, para el esparcimiento, la diversión incluso humana, tiene que ser vista desde el componente crítico y reflexivo. Así que las invitamos a que todas estas decisiones sean tomadas de manera mucho más consciente cada vez. Agradecemos su atención prestada a este programa. De igual manera, agradecemos al equipo de producción Daniel Vallejo, Daniel González, Nadia Cruz, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.